¿quién soy yo? Yo no soy nadie. Te tienes que comenzar a construir esa identidad y decir quién eres y cómo eres y por qué viniste. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Sinceridad. A lo largo de nuestra vida sufrimos diferentes tipos de pérdidas. Pérdidas que nos afectan realmente, sea de un familiar, sea de alguna situación o hasta pérdidas materiales. Esto nos transforma y nos hace ser más fuertes o a veces nos estanca nuestra vida. Así es, Corina. Y queremos hablarle de un punto de vista personal y compartir con ustedes otras experiencias que nuestros conocidos y amigos nos han compartido y queremos recalcar que no somos especialistas y que si estás pasando por un momento difícil, te recomendamos a que contactes a un profesional que te pueda guiar a través de este proceso. Entonces, como mencionaba, proceso. Ese es cuando nosotros tenemos una pérdida, nosotros pasamos a través de un proceso en el cual son diferentes fases como la negación, la ira, la negociación, hasta la aceptación. Pero una cosa que es bastante interesante es que cuando nosotros hablamos de duelo, porque este es lo que realmente se le llama duelo, lo relacionamos con la pérdida de un ser humano. Pero hay otro tipo de duelos que pasamos a través, a lo largo de nuestra vida. Que por ejemplo, una de ellas es una que yo me siento muy identificada y es el duelo migratorio. Es cierto, cuando salimos de nuestro lugar de confort, digamos que nuestra patria, lo que nosotros construimos desde niños, el salir de allí, el experimentar cosas nuevas, hace que tengas un duelo, Ujú, tengas así es, Cori. eso termina siendo una depresión en tu vida. Así es, Cori. O sea, podemos, cuando nosotros salimos de nuestro país, ya sea porque nosotros decidimos irnos o porque fuimos obligados por la situación, cuando llegamos a otro país y tenemos este choque cultural, porque esto no me pasó a mí, te pasó a ti, y a muchas personas que están viendo este podcast con nosotros hoy, es que nosotros venimos de una realidad, una cultura, nos identificamos con esa cultura y con esa patria y somos arrancados de ese momento y llevados para otro lugar en el cual la cultura es diferente y comienza este Ese proceso proceso. de duelo. El primero es negación. Comienzas a negar que porque estoy aquí, yo no debería estar aquí, qué es lo que estoy haciendo aquí, y luego comienza como la ira. Es que yo me tuve que venir, por ejemplo, en nuestro caso, porque el gobierno nos hizo esto, la separación de la familia. Esto nos conlleva a tener mucha ira realmente, aquella separación Sí, familiar, ¿verdad? sin duda. Y luego Ujú. ya comienza la negociación. Entonces ya comienzas a ver la cosa más positiva, ¿verdad, Cori? El adaptarte, el saber que estás mejor en el lugar donde estás y que Ujú. tienes que luchar para poder salir adelante en donde estás. Entonces eso es como Luego, que nos conlleva luego, esta... luego viene la aceptación, igual, que es Ujú. cuando ya dices, no, ya estoy aquí, mi vida es aquí, voy a comenzar o sea, tengo que comenzar a hacer mi vida. Lugar. Exactamente. Entonces nos lleva a esa transformación, a esa aceptación, a esa transformación que nos hace ver una nueva persona. Yo creo que a mí me pasó, no sé si a ti te pasó, que cuando tú te fuiste de tu país, tú te sentías como que muy vulnerable y como que preocupada a si te ibas a adaptar o cómo iba a ser ese cambio, porque Corina era una persona en Venezuela y cuando llegó a Madeira, y en este caso yo también, cuando yo llegué a Madeira, yo no me identificaba con el lugar, entonces sentía como que quién soy yo, yo no soy nadie. Te tienes que comenzar a construir esa identidad y decir quién eres y cómo eres y por qué viniste, hasta que te llega un punto que te adaptas, entre comillas, 100% y comienzas a vivir una vida más, Tranquila, este, más más estable, más plena. tranquila. Exacto. Pero es un proceso bastante difícil porque entre la negación, tú también de alguna forma asumes culpas que no tienes, claro. Y esas culpas se refieren al dejé a mi familia,
si ellos están bien o si tú comes bien o haces cosas por ti Exacto. y no saber si ellos lo hacen, si ellos pueden. Es un proceso bastante difícil para uno el inmigrante, el adaptarse también al lugar, sobre todo si tiene otro idioma. A mí por lo menos aquí en Portugal el portugués, este, digamos que todavía lo machuco en 6 años que estoy aquí. Es bastante difícil, es bastante difícil porque las palabras son muy parecidas, entonces terminas diciendo una cosa que terminas Que metiendo tal vez el el llamado acento. portuñol. Exacto. Exacto, exacto, El acento es algo como una Sofía Vergara portugués. exacto. Claro, y después tú, Termina siendo el portugués, yo no sé si a ti te parece, pero el portugués cuando tú hablas es como que es nasal, tiene cierto, ciertas vocales que es como, se cuesta más, entonces cuesta ese, más, después tú quieres expresarte de cierta forma como te expresabas en español y obviamente pues, no es no igual. consigues, Entonces se no consigues. pierde a mí me ha pasado aquí que yo estoy en el Reino Unido que trato de echar un chiste o expresarme de cierta forma o hacer una expresión y se te quedan mirando así serios como que, Está y loca. tú, pero en serio, les juro que es gracioso. Es Les cierto. prometo que esto A mí tiene su gracia. a mí me pasa con el portugués, es que yo quiero expresarme, o sea, quiero decir palabras, o sea, quiero hablar fluido y se me mete el español, quiero o no. Entonces termino yo enredada y enredo toda la conversación. Eso Claro, me pasa muchísimo. Y eso es el adaptarse al lugar donde estás, el saber que tienes que tratar de ser mejor. Para nosotros los venezolanos tenemos que ser mejor ciudadanos donde estamos fuera, saber que te estás adaptando a un lugar y tienes que, la gente se acostumbra a que ese lugar se tiene que adaptar a ti y no es así. mm, Eres tú mm. el que tienes que hacer todo lo posible para ser la mejor persona en el lugar donde Tú escogiste. adaptarte. Y llega un punto, no sé si, si a ti te funcionó, pero a mí me funcionó muchísimo, fue reírme de mí misma durante esa adaptación. No sé si a ti En te serio. pasó. Sí, porque yo decía cosas y yo sabía que no era correcto y yo lo que hacía era reírme, hasta me reía sola, pues. Pero creo que Claro, me ayudó mucho en este proceso de adaptación al claro, país, a la cultura, también entender, porque muchas veces, como tú dices, si tú vienes de un país y estás súper cerrado, ese proceso de adaptación va a ser mucho más largo y más complicado. Entonces llega un punto cierto. que no fluye, tienes que tratar de Y dejar de hay que muchas fluya. personas, exacto, y hay muchas personas también, claro, que la gente viene como que yo tengo una carrera en mi cabeza y yo voy a viajar y voy a asumir esa misma carrera que estaba y te chocas porque muchas Porque veces no es ya no así. eres el profesor, ya no eres el doctor, ya no eres el administrador, sino que te toca trabajar de mesero, de una panadería, de hacer cosas que ni pensar hacer. Exactamente. Pero eso es parte del proceso hasta que tú te vayas adaptando al lugar donde Y puede ser que consigas luego ejercer tu carrera, pero Ujú, al principio es un proceso bastante duro, porque tú- si tú vienes con una situación económica bastante confortable, entonces es diferente. Puedes dedicarte a estudiar, terminar tus estudios y luego tratar de ejercer tu carrera en el lugar. Pero todo depende también de la circunstancia cultural y si realmente hay, ¿cómo se dice? Si hay oportunidades para ti en ese país. Entonces, es una cuestión, tienes que venir muy abierto. Entonces, yo creo que sí, que definitivamente todos vivimos un duelo migratorio, cuando nos vamos de nuestro país, porque no es fácil. Es una lucha constante diariamente de que se refleja hacia las personas, pero tú también la lucha tuya interna, como tú dijiste, que es, ¿será que mi familia está bien? Yo me estoy dando mejor vida que ellos. Entonces te sientes esa culpa, esa esa culpa, responsabilidad. esa Ujú, responsabilidad. esa carga. Exacto. Ujú. Es una culpa que tú asumes y tú piensas, puedo ayudarlo, el ayudarlo bien, el enviar, también es difícil porque en cualquier país donde tú emigras tienes que adaptarte, tienes que pagar alquiler, tienes que pagar cosas, que la ayuda muchas veces no es como tú piensas, que puedes ayudar de la Sí, forma, exacto. entonces te Much- sientes culpable en muchas ocasiones por eso. y cabe destacar que muchos familiares
no ha sido en mi caso, pero yo conozco gente que como que le exigen que la gente le mande cierta cantidad de dinero cuando en realidad, pero es que tú ganas más. Sí, pero es que también se gasta más. O sea, uno Exacto, aquí gana más, pero se gasta más. O sea, no es que exacto, ganamos 100 y gastamos 20, no, probablemente se gaste hasta lo mismo, depende de la situación de cada quien, ¿no? exacto, exacto, es verdad. Tienes así. Y hay otros tipos de duelos, Caro, como por lo menos el duelo al sueño o meta que tengo. Ay, El, sí. el ejemplo, el abrir ese negocio de ensueño, ese que tú quieres que te Ujú. vaya bien y que las cosas no fluyan de la forma en que tú quieres o que no funcionó y Tienes eso que cerrar. te Mm, frustra tanto que tienes que cerrar y eso te sientes fracasado, sientes que las cosas no sí, funcionaron de la forma correcta y eso es un duelo que es es bastante rudo, es es rudo. rudo. Porque claro, sientes que invertiste tanto, que tanto tiempo, tanto dinero, entonces después te preguntas para qué, entonces viene otra vez la ira, la rabia de que esto haya pasado, luego poco a poco vas entendiendo que no, no era ahí. Cuando Ujú, sales de esta transformación, sales con otras ideas, con es cierto, otras, exacto, con otras cosas que probablemente sean mejor que la anterior. es cierto. Este, pero es un Pero proceso también está bastante eso, duro. es bastante duro, pero también está eso como que lo intentaste, ¿sabes? Lo intentaste, Lo hiciste todo lo posible, intentaste, peor es el que no lo hace, peor es el que se queda donde está por miedo a surgir. Yo creo así que es. el emprendedor en sí es maravilloso porque lo intenta una vez más, no se queda, no se Sí, estanca, busca progresar. Y eso, yo creo exactamente. que eso, cualquier fracaso te lleva a un éxito porque aprendes de eso, Es eso, que a veces sin nosotros duda. decimos, ay, que fracasé, pero Ujú. ¿realmente fracasaste o es que te está llevando más cerca a ese suceso? Lo que pasa es que no lo Es verdad. vemos ahora. Es que porque estás colocando gotica en ese vaso y no ves el vaso completo. Nosotros siempre Es vemos verdad, el vaso lleno. Nunca vemos la gotica que echamos y cuál va a ser el proceso hasta llegar al final de ese vaso full, ¿no? Entonces, es yo verdad. creo que es un proceso Sí, también, pero ese también es doloroso y que no es hablado, que cuando te pasa es como que vamos a ignorarlo y como que ocultar la situación, ¿verdad? Entonces yo creo que también cierto. O es, muchas personas otra la ve como que, ay, hizo esto y ay, ay, qué le fue mal. fracasado, por Dios. Sí. Esas personas en vez de verlo como que no, él por lo menos lo intentó, él por lo menos lo hizo, lo ven como Ujú. que si fuera lo peor del mundo y resulta que no es así, Y la no lo persona es. que lo critica probablemente está sentada en un sofá con millones de sueños y no ni siquiera se ha intentado levantar a intentarlo, o sea. Exactamente. Mm. Hay otro tipo de duelo que le pasa a las que mayor de 40 años, creo yo, que es el duelo de la pérdida de la juventud. Ay, sí, Cuando ya tú te ves en el espejo y sientes, wow, mi cara ya ha cambiado, mi cuerpo ya es sí, mi otro. cuerpo, claro. Yo creo que, ¿sabes lo que pasa, Cori? Que no sé si te pasa, nosotros somos jóvenes, obviamente, pero tú sientes que eres mucho más joven de lo que realmente la edad te dice. Entonces, cuando tu cuerpo comienza a reflejar la edad biológica realmente es cuando te comienzas a dar cuenta, ¡ah! Dios mío, se me está yendo todo. Es Entonces, verdad. ¿verdad? Entonces ahí es cuando Sí, comienzas esta cuestión de que realmente ya no soy más joven. Entonces comienzas aquella negación. Entonces parece que hay gente que cierto. también se inyecta. Yo creo que le pasa mucho también a las mujeres cuando comienza con las menopausias. La menopausia es algo Es muy que fuerte. la mujer ya automáticamente, la menopausia se sienten viejas, se sienten que ya perdieron su juventud, que ya eso les afecta emocionalmente y hormonalmente tanto, claro, que ellas se sienten mal consigo mismas. Claro, pero Cori, yo he visto también otras mujeres que me han comentado también que cuando llegan a la edad de la menopausia se sienten divinas. Espero ser una de ellas. Espero, también espero ser una de ellas. Pero sí he visto otras que no, que se sienten como que Se ya sienten, yo no claro, porque soy es que la misma de antes, o yo no. ya no eres tan flexible. Ya Es, no te puedes amarrar tal vez esa trenza de zapato como antes. Tal vez ya no puedes bailar ese reggaetón como antes y te mareas, por ejemplo. a lo mejor
te rapa la rodilla, te duele. Está bien. Bueno, crujiente, pues. Es cierto. También está ese duelo, que es el duelo del rompimiento amoroso. Ujú, Incluso dicen que es un poco más duro que el mismo duelo de muerte, porque la persona siempre tiene esa añoranza del volver con ujú. la persona que tenía anteriormente. Claro, tiene Esto sentido. está. Y el Siempre la saber ves. que esa persona puede tener otro amor, puede volverse a enamorar, es aún más doloroso para quien Claro, vive esto. Ujú. claro. Lo que ¿Qué ibas pasa a es hacer? que, ah, claro, lo que pasa es que también cuando hay una pérdida amorosa, está siempre esa persona alrededor. O sea, no es como la persona que muere que tú ya sabes que no va a estar más. Exacto. Pero claro, me imagino que esto es como que algo muy generalizado porque todo el mundo toma de diferente forma y depende también de la ruptura amorosa. Entonces, pero es muy interesante saber esto. Yo creo que el hecho de la pérdida amorosa es el hecho de pensar siempre en la persona, el Y que saber tal que puede vez estar haciendo hay otras una cosas. esperanza. Exacto, puede haber esperanza de Mm, volver, puede, incluso hay un estudio que dice que la mujer lo experimenta de forma diferente que el hombre. ¿Por qué? ok, Porque la mujer es el terminar una relación es tan doloroso que puede llegar a sentir hasta dolores físicos, aparte del dolor qué emocional. loco. El hombre, mientras que el hombre tal vez no sienta ese dolor, pero es algo que va a convivir con él el resto de la vida. Es Wow. decir, no olvida tan fácil como olvida la mujer. Pero el hombre también como que se va de fiesta al principio, como que sí, lo superé. Eso es como, Ujú. como un, Esos son los primeros que pasa, que el hombre este, experimenta el duelo de la pérdida ujú. de la persona que ama, lo experimenta entre desde 6 meses a 2 años después de la pérdida, Imagínate, que es cuando la comienza realmente a extrañar. que cuando comienza a extrañarla. Mientras que la mujer es desde ese mismo momento hasta un año. Puede durar hasta un año sufriendo al hombre, Pero después, ya está. pero después de decir, ya se acabó, es que ya se acabó. La mujer olvida mucho más fácil y eso lo hace mucho más fuerte. Por eso es que ves cuando las mujeres, después de cierto tiempo tienen una ruptura, tienen un cambio muy grande. O sea, por ejemplo, se visten diferentes, cambian su estilo de vida, comienzan tal vez a salir más Este, o buscan un hobby nuevo. Entonces, es como que aquel cierto. Es que las renacer. mujeres, incluso hay mujeres que experimentan el duelo dentro de la relación. Sí, eso también ya lo he escuchado. Ujú. Qué Es decir, interesante. ellos dentro de la relación, pidiéndole al hombre que cambie, que no sé qué tal, experimentan su duelo y llega un momento en el que mismo ya no le importa estando dentro de la relación. Es interesante, súper interesante, Interesante. Cory. El hombre no ve esto. El hombre ve que la mujer está mejor. La mujer ya no pelea, la mujer ya no es. Pero Ah, al no, final me es está que ella maravilloso. está Resulta que en ella su momento de ya perdió, reconstrucción. sin duda alguna. Ujú. Interesante, ¿verdad? Es Es bastante que interesante. por eso es que si tú observas las diferentes formas que todo que la gente pasa su duelo, por decirlo así, su proceso, hay millones de formas, ¿no? Entonces, otra cosa que me llama la atención es que nosotros estamos acostumbrados que cuando hay una pérdida, hay como que sientes que la gente te apura como que a salir de ese momento. Entonces, Cierto. por ejemplo, un ejemplo simple es cuando tú pierdes a alguien, la empresa donde te da trabajo te dan que 2 días. 2 días a ti no te da tiempo para asimilarlo todo. Pero entonces después esperan que tú vuelvas normal como si nada hubiese pasado. Entonces, Es yo creo cierto. que esto es un proceso que para algunos puede ser más corto. Ya he leído que hay gente que lleva de semanas, depende también del duelo que estén pasando, de semanas hasta años a recuperar Para un duelo. recuperar.
Mira, el otro día estaba escuchando una persona hablar de en relación a los duelos y en relación al proceso que uno pasa. Y ella decía que era muy importante mantener las casas en general, antes que te agarre un duelo, muy organizado. Es importante no acumular cosas, porque el acumular cosas en tu casa lo ves como que, como Carga muy, más, te carga más tu energía. Entonces, cuando llega un momento de estos que es como un duelo, que es un proceso que necesitas como que estar más liviano, como que te carga mucho más este duelo y te cuesta más pasarlo. Y eso me pareció cierto, bastante interesante, que es como verdad, algo físico, visual, pesa tanto en la mente, es verdad. ¿verdad? Sí, sí. Es que mismo tú tienes tu casa desorganizada y te sientes mal. Sí, Imagínate que estés pasando por un proceso difícil y todavía la carga de saber te que sientes tienes un desorden, te pesado, sientes peor. ¿verdad? Es verdad, eso es súper interesante de verdad. Por lo menos, no sé si te pasa que cuando tú estás en un proceso, por ejemplo, hace poco perdí a mi papá y cuando yo estaba en este proceso me daba, era por arreglar la casa, arreglar mucho la A mí me da casa. cuando me siento triste. Yo estoy triste y me pongo a claro. Arreglarla, como que a sacar las gavetas y a ver profundamente qué hay en esa gaveta. Ay, esto realmente es para botar. Yo creo que es como ¿Verdad? un reflejo de organizar algo. Entonces sientes que tienes control de organizar algo físicamente, visual, Cierto, mientras que tratas de recomponerte internamente también. Interesante, ¿verdad? es muy interesante. También Ujú. tenemos las pérdidas de amistades, porque hablamos Ay, siempre de la pérdida sí. amorosa, pero las pérdidas de una amistad que tú considerabas real, considerabas verdadera, también te afecta mucho. Llega un momento en el que te sientes realmente mal de saber de que ya no está esa persona allí con la que convivías, con la que hablabas, con la que estabas. Exacto. Y es Ujú. doloroso, es bastante doloroso. Es triste perder una persona que era como que tu hermana o tu hermano y de repente, bueno, por circunstancias de la vida se separaron. Sí, definitivamente lo considero un duelo, un Duele. duelo. Ujú. Y que mucha gente Así dice, como, ay, no le hagas caso, que ser una ridícula. Y tú por dentro, ay, sí, ¿verdad? Pero por dentro muriéndote y pasando esa claro, como que, negación concha, qué malo que esto haya terminado y terminado. de esta forma, no me lo esperaba. Porque a veces Exacto, uno a veces ve amigos como que tu hermano y el resto de tu vida. es Entonces, cierto, cuando se separan es como que esto no me lo esperaba. es cierto. Y es cuando hablamos de las amistades, es como que es el proceso de tener esas personas que pasan, que hay muchas personas que pasan a lo largo de tu vida, pero pocas se quedan. Y entonces Eso, eso es lo que experimentas, que te das cuenta que, bueno, son procesos, son personas que tenían que pasar por tu vida para enseñarte y exactamente. para aprender de ellos. Mm, Es verdad, Cori. Otro, ¿sabes qué también nadie habla? Bueno, poca gente habla, la pérdida de las mascotas. Oh, ya eso sé, sí es súper súper triste, de verdad. triste, de ¿Verdad? verdad, O sea, de yo tengo a verdad, mi muy perrita triste. de 10 años y de vez en cuando lo pienso. Digo, ay, Sí, me es muy falta doloroso. poquito. Sí, de Hay verdad. personas que son muy apegadas, yo no soy muy apegada a tener Yo sí. animales, pero hay personas que sí son muy apegadas y sé que se sufre, o sea, sé que es bastante doloroso perder Yo. a ese animalito que tanto quería. Yo soy muy apegada a mi perro, de verdad, a mi perrita. O sea, cuando yo llego a la cocina, lo primero que hago es abrazarla y besarla. O sea, y le digo que es mi hija peluda. O sea, ella es mi hija peluda. Y de verdad que imaginarme de que ella no va a estar algún día, eso de verdad que, Es triste, uff, no me lo puedo ni es imaginar. cierto. En eso tenemos otro tipo de pérdida que ya es la muerte de un familiar. Yo creo que esto ya es el boom, lo Sí, más, el perder a ese ser querido que tanto queremos. Es es verdad, es verdad. Mi doloroso. papá murió recientemente. Y sí, es una pérdida bastante dura y durante mi duelo, lamentablemente, yo no pude viajar a Venezuela para despedirme. Creo que estos rituales que nosotros hacemos, o le llamamos rituales, o el velar a la persona, el entierro, creo que es un ritual muy importante, como que tú para entender mentalmente que si ya no está. Y yo no Es tuve ese cierto. momento. Y es muy Este, doloroso todavía. claro, porque yo todavía siento que voy a volver a Venezuela y él está allí. Es cierto.
¿sabes? Yo Este, siento que él va a estar allí. A veces pasa cosas que digo, voy a llamar a mi papá, pero claro, por segundos. Y después exacto, digo, no, ya no está. Pero es del caso. hablando de pérdidas, Cori, otra cosa que yo podría decir es que cuando yo era niña, cuando tuve 10 años, cuando tenía 10 años, mi mamá murió. Y yo no siento que yo pasé por un duelo. Lo viví. Siento que viví el duelo cuando ya era un poco más adulta, más consciente, tal vez. Sí, seguramente eso pasa. Yo también perdí a mi hermano mayor con 8 años. María, y yo Mm, tampoco recuerdo que el duelo haya sido tan duro. tan duro. Porque era más niña, estaba pendiente más del Mm, juego, estaba pendiente, y como que no tenía esa noción de lo que realmente ocurrió, sino sí, que te das ¿verdad? cuenta ya cuando estás grande y tú dices, wow, sí, tuve un hermano que perdí, o sea, sabes, como que te sientes más afectada cuando lo ves de grande, cuando te das cuenta de Sí, grande que, que eso ocurrió en tu vida. sí. Yo Yo creo creo que que los niños lo entonces, llevan de otra forma muy diferente. Creo sí, que ellos son un poco, no es que somos más manipulan, no es que no inocentes. dependen, pero son O sea, no de eso, tienes, no sabes la realidad que realmente no lo vas a volver a ver. es cierto. Esa realidad. Ujú. Sí, sí. Entonces, sabes, yo creo que bueno, hay otros tipos de pérdida también. ¿Sabes cuál pérdida es bastante dura? El embarazo. El perder durante. Este es como que ya va. Es mi punto débil. Yo tuve un embarazo gemelar y los perdí con 7 meses de embarazo. Y es la ilusión de saber que Sí, venían unos bebés en camino. El tú planear todo para ese momento y saber que ya no estaban, para cualquier padre o cualquier mamá o cualquier papá, le afecta demasiado a la pareja. El saber que esas cosas pasan y las mujeres, sea con cualquier mes, sea mismo que supiste que estaba embarazada y lo perdiste de una vez, es muy doloroso para los padres pasar por ese proceso. Y eso es que es algo tampoco no es muy hablado, claro. es muy O sea, como que se lo callado. restringe, se calla, se habla Y solo en entre, los familiares ajá, y listo. y también yo siento que la familia no lo habla, sino que como que lo ignora que sucedió. No sé si te Cierto. pasó, que la familia alrededor como que lo ignora un poco, lo silencia un poco. Algunos. Yo siento que muchos hablaron de más, ¿sabes? Dijeron cosas que no son, que no fueron, que no sé qué, o que te lo mencionan mucho. Y yo por lo menos soy de las que todavía ha pasado bastantes años de eso y todavía yo hablo y yo siento que me afecta hablar de eso. Claro, Y cuando en el momento está una persona constantemente repitiendo de que, pero qué pasó, pero qué hizo, que, pero por qué pasó esto, cómo pero el murieron, doctor, cómo que no sé eran, qué, cómo no sé qué, exacto. Este, tú sientes como que yo no quiero hablar de esto, yo quiero estar, o sea, por favor respeten mi tiempo, respeten mi. Es muy difícil lidiar con eso. Yo siento que yo por lo menos lo tomé de forma muy callada. Yo sí, incluso fui al, fui al cementerio, porque ellos fueron velados. Fui al cementerio una sola vez, claro, no pude ir más nunca. No pude. pero esa es tu forma de lidiar con la situación, Cori. Sí, O sea, esa fue tu forma de procesar todo y es válido. O sea, yo creo que tenemos que parar un poco la gente que es impertinente ay, y la sí, gente que le gusta comentar donde no es. es cierto. Debemos, bueno, debemos no porque yo no soy impertinente, pero deben, parar un poco y pensar, no voy a hablar nada muchas No veces, voy a decir no sobre voy a eso, decir sí, porque cada nada. quien tiene su forma de lidiar con el duelo. Y Exacto. yo tuve una prima que perdió a su papá y ella me decía, estoy harta que las personas me digan, tienes que ser fuerte por tu mamá. Yo no quiero ser fuerte, decía ella. Es que Yo quiero no decaerme, yo necesito llorar por mi papá. necesito. Y es verdad, la gente tiende a decir, no importa, a mí me pasó que me decían, no importa, tú vas a tener otros hijos. Sí, yo voy a tener otros hijos, gracias a Dios voy a tener otros hijos, pero ya no los tengo a ellos, ¿sabes? Es como Entonces tú si no me puedes, fuese, ajá, como que si fuera algo que eso pasa, la gente pasa por eso, tú vas a tener otros.
No, no, es muy, Es muy yo creo que lo más bonito es cuando alguien te agarra la mano y te dice: "Aquí estoy, cuando quieras". Entonces cierto, tú sientes que esa persona, tú puedes hablar horas probablemente y contarle la situación y esa persona en silencio te va a desahogarte, escuchar, es cierto, porque y yo creo que desahogarte eso de es lo lo que que uno. lo que pasó. Y es lo que uno necesita en esos procesos. Exacto, exacto. Sí, Si te pones a ver, ¿qué es lo que hacen los psicólogos cuando tú vas a una terapia? Te escuchan y sí, tal vez te hacen una pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué te sientes así? Pero ellos jamás te dicen, no debes sentirte así. es verdad, es verdad. Entonces yo creo que uno tiene que aprender a como que dar unos límites a las personas. Hay personas que probablemente les guste que hablen de esas personas. Por ejemplo, a mí me encanta que hablen de mi papá. Mi papá era una persona súper alegre, entonces a mí me encanta hablar de él, pero obviamente claro que me viene la nostalgia, como a todos que perdimos a Claro, alguien, la nostalgia siempre va a estar presente allí y nadie le va a es verdad. quitar eso. O sea, Yo soy muy yo al contrario de ti, yo prefiero no hablar de ti, yo prefiero ujú. quedarme callado, Pero son está las bien. personas que yo le puedo contar o que le puedo decir, y les digo como que sí, sí pasó y ya, ¿sabes? Y cambias el Eh, tema y cambio el enseguida. tema, exacto. Evito quedarme ahí estancada, pasando, ¿sabes? Ujú. Yo creo que ya es algo, cada quien vive sus Pero procesos, como tú dices. también depende, porque por ejemplo, si alguien viene a hablar de mi papá de una forma bonita, lo dejo y lo escucho. Pero si Claro, también viene de una forma, qué fue lo que pasó y por qué, y no, yo ya corto, o sea, yo ya me encierro y digo, no quiero hablar de eso, eso fue una es que la situación. gente tiene que aprender que en esos procesos tú pasas por un dolor muy grande y tú no necesitas Ujú. personas diciéndote qué debiste hacer o qué no debiste hacer, o sea, Y ¿sabes? tienes que ser fuerte, eso es lo que más odio, No, como tu prima dice, 100% con tu prima. O sea, sí, no, déjame vivir mi momento de llorarlo, de- déjame ser de débil, yo necesito ser débil. Y es vulnerable ante la verdad, situación. Ujú. es cierto, Y pasar es tu muy difícil. rabia. O sea, muchas veces tú puedes pasar por diferentes, como dices, este proceso de rabia, negación, porque obviamente todos pasamos por esas diferentes fases y una vez que tú ya como que lo dejas ir, y yo creo que hay veces que como que otra vez esa situación, o sea, tal vez una nostalgia es lo que vuelve. Ya una vez Cierto, que pasas el luto es la nostalgia y la cierto. tristeza y Como que siempre los vas a pasa, recordar ya lo aceptas, puede pasar años, claro, años. Y tocan ese tema y te haces vulnerable, ¿no? Te nuevamente. haces débil de nuevo. Así sea por unos minutos, pero sientes que se te cayó todo otra vez el pensar esas cosas. Yo creo que eso Sí, nos pasa a todos, es bastante difícil. sí. Pero tú sabes que yo sé que mucha gente no cree qué va a suceder después que nos vayamos de este plano, como le dice mucha gente. Pero siempre me imagino que me voy a encontrar en un jardín enorme, ¿verdad? Muy bonito, y encontrarme otra vez con todos ellos y abrazarlos. O sea, eso me da un conforto muy grande, de verdad. Y El ojalá que sea saber así. de Oscar. Es bastante doloroso este tema. Ay. Ay, y muy triste. Bueno, Cori, yo creo que este tema fue espectacular, en el sentido de que si tú estás pasando por un momento difícil, sea el que sea, así sea chiquitico, no importa que sea chiquitico, es tu momento. Vívelo, el dolor, la rabia, todo lo que tengas que vivirlo. Si sientes que no estás logrando avanzar, busca un profesional de verdad, porque ellos te van a ayudar, definitivamente te van a ayudar. Es cierto. Bueno, muchísimas gracias, Caro. Espero que les haya gustado el podcast y no se les olvide de suscribirse y seguirnos por todas las redes sociales y comentarnos porque también queremos saber sobre lo que piensan de cada tema. Muchísimas Ok, gracias a muchísimas todos. gracias. Hasta la próxima. Chao. Chao.